Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Mi nombre es Ana, para los que no me conocéis todavía, y hoy estamos en un precioso pueblo aquí en la provincia de Alicante, situado a unos 35-40 minutos desde Alicante ciudad, muy cerquita de Benidorm, de Altea, un sitio precioso en la montaña. Bienvenidos a la Nucía. Empezamos nuestro vídeo a la entrada a la Nucía. Ahí enfrente tenéis también otro precioso pueblo que es Polop. Iremos a descubrirlo en breve también. Enfrente nuestra, el edificio grande es el auditorio y centro cultural, que es donde suelen hacer musicales, teatro, hay una biblioteca, diferentes eventos y muchísimas más cosas. Al lado también hay una plaza. Después iremos a verla también y un parquecito infantil. De hecho, hay muchísimos aquí en la población para que niños de diferentes edades puedan disfrutar de tiempo al aire libre. Ahora mismo la Nucía está en fiestas, por ese motivo podéis ver colgados como unas luces LED de colores, las que veis ahí arriba. Son celebraciones que van a durar desde el lunes hasta lunes, martes, miércoles, jueves, me parece. Son unos cuantos días que van a durar y durante este tiempo van a haber conciertos, va a haber muchísima gente por las calles. Ahora mismo, mientras estamos grabando, son las 8:30 de la mañana, más o menos 8:40 de la mañana. Por lo tanto, no hay mucha gente, pero es el único momento del día que todavía no hace calor para salir a grabar. Y así podéis disfrutar un poquito más de las imágenes sin tanta gente y cúmulo de coches. Mirad qué plazas tan pequeñas. Es un edificio residencial, vaya que vive gente ahí, no es ningún ayuntamiento ni nada por el estilo, pero las plazas que tienen son preciosas. Las calles, sobre todo de la zona más antigua, que es como si fuera un casco antiguo, digamos, de esta población, son bastante pequeñitas, de una sola dirección, y tienen numerosos árboles, plantas, macetas, flores, de lo que se ocupan también muchísimas personas que viven en esta zona, mantenerlo todo lo más bonito posible, tanto para la gente local como para ellos mismos y turistas que visitan esta zona. Realmente esta población es bastante tranquilita. Obviamente, como en cada momento hay fiestas, hay eventos. Mirad, justo ahí enfrente tenéis el auditorio y la plaza que os he comentado antes, con algunos árboles, olivos. Florida Cars, mirad qué coches, y son coches que se alquilan. Coches antiguos que se alquilan. Se puede ver cada cosa en un pueblo, descubriendo lo que es increíble. Ahí hay una zona infantil para jugar pequeñita y simplemente sitio para sentarse y disfrutar del tiempo del aire libre aquí en la sombra. Volviendo a para quién es adecuada la Nucía, realmente para todos aquellos que les gusta tranquilidad, les gusta vivir no en una ciudad grande, sino algo alejado, pero a la vez que sea cómodo llegar a la autopista, cómodo llegar a una ciudad más grande, a centros comerciales, que hayan supermercados cerca, colegios, básicamente todos los servicios, vaya. Así que aquí lo tenéis todo. Mirad, incluso durante las celebraciones lo que han puesto son ese tipo de lonas verdes y es para proporcionar sombra para la gente, para que se pueda sentar, sobre todo ahora con el calor que hacía. Han puesto este tipo de lonas provisionales para ayudar a la gente que aún así puedan salir a la calle, disfrutar aire fresco, al aire libre y estar debajo de la sombra. Numerosas calles pequeñitas llevan al ayuntamiento, que es la plaza más importante donde está situada la iglesia, que es la que ya estamos viendo poquito a poco desde aquí. En la Nucía hay de todo, hay varios supermercados, lo iremos viendo después, hacia el final de este vídeo. Mirad, más calles, totalmente cubiertas con lona también. Y hay obviamente colegio público de educación secundaria aquí en la zona. También hay un colegio privado que se llama Alliance, es de currículum británico, lo que significa que se estudia 100% en inglés. Es uno de los colegios más caros, digamos, de aquí de la zona. Y un mes en primaria, pues 7 u 8 años, puede costar en este colegio 500 y algo euros, sin contar el comedor, ni material escolar, ni nada por el estilo. Solo el mes de enseñanza.
Hemos salido a la plaza, a la preciosa plaza, esa es mi plaza favorita. Aquí en invierno ponen árbol de Navidad, ponen a Papá Noel para que los niños puedan pedir sus deseos, vienen Reyes Magos. Es el sitio más importante de este pueblo. Mirad, más callecitas así cerradas. Por cierto, aquí va a haber mascletá, que no son fuegos artificiales, son como explosivos pequeñitos controlados con un ritmo específico y sonido abrumador. Y lo que hacen es, tienen un ritmo y hay como una dinámica específica a la hora de explotarlos, entonces es como música, básicamente es como música, y es lo que van a hacer durante estos días aquí de celebración por las mañanas. Aparte ya veis que el escenario está montado, preparado, y aquí es donde va a haber un concierto para todos, no solo para los que viven aquí, sino también para los que quieran venir a disfrutar de las fiestas de la Nucía. De hecho, agosto es el mes de fiestas. Están por todas partes, en Calpe, en Altea, en Albir, en Villajoyosa, en todos los sitios. Ahora mismo aquí en los pueblitos chiquititos van a haber fiestas. Y esta es la preciosa iglesia, donde por cierto también se celebran misas. Por lo tanto es una iglesia que funciona como tal. Y alrededor hay pequeñas casitas de 2 plantas como mucho. En la planta baja suelen estar algunos negocios, como podéis ver, y en las 2 plantas más arriba viven gente perfectamente. Son casas chiquititas donde vive gente de toda la vida aquí del pueblo, y realmente es una energía bastante especial y espectacular que hay aquí en esta zona más antigua. En toda la Nucía he de decir que hay una combinación de edificios así bajitos de 2 plantas como estos de aquí. La planta baja no la contamos, es planta baja o 0, y a partir de la siguiente ya empezamos a contar primera, segunda y tercera y etcétera. ¡Oh! Mirad lo que acaba de ver, el Chato, no puede ser, ahí pone que es un restaurante con estrella Michelin. Madre mía, mirad, en la Nucía con un sol de guía Repsol además y restaurante Michelin en 2022. O sea que este año lo ha obtenido. Está cerrado de vacaciones, dice. Vamos a ver el menú, a ver. Vale, 2 menús hay. Madre mía, 77 euros. Y si lo cogéis con 7 vinos para degustar, 115. Eso es por persona. Y centenario, 94 y 145. Pues sí que se nota que es un restaurante Michelin. Vaya, pero no sabía que en la Nucía había uno. Mirad, si alguien va en busca y captura de restaurantes Michelin aquí en la zona, este es uno de ellos que podéis visitar. Se llama El Chato. Está justo aquí en la plaza prácticamente del Ayuntamiento de la Nucía. Hay unos cuantos más aquí en la zona, pero este me ha sorprendido gratamente y yo no me esperaba para nada que estuviera aquí. Y volviendo a cómo es el pueblo, la población mejor dicho, son todo casitas más bajas. Casi no vais a encontrar casas de 5, 6, 7 plantas. Aquí no hay ni siquiera. Todas son más bajas, por lo tanto no hay sensación de agobio. Da la sensación de estar en un pueblo, en la montaña, que es básicamente lo que es. Veis ahí enfrente, incluso se puede ver algo de la montaña como estamos andando. Es bastante tranquilo, pero todos los servicios están aquí. Hay farmacias, bancos diferentes, además, dentistas, varias clínicas dentales, por cierto, unas cuantas inmobiliarias, correos también está aquí, centro de especialidades, donde hay atención temprana, también psicólogos para los niños, centro de salud, centro social, también está, pero lo que quiero decir es que sinceramente no sé por qué motivo, si hay alguien que me está viendo de la Nucía, aunque lo dudo mucho porque mi canal no es tan grande todavía como para llegar a todos los lados, pero si hay alguien y alguien sabe, contadnos aquí porque me imagino que para la gente será bastante útil saberlo. Hay muchos comentarios negativos respecto al centro de especialidades y al centro social de la Nucía. Yo nunca los he usado porque no vivo en la Nucía como tal, pero sé de gente que han salido muy descontenta, que no les han querido ayudar hasta que no surgiera alguna cosa ya muy grave. La atención dicen que no siempre es buena.
No quiero generalizarlo y no lo quiero decir así porque no lo he usado yo misma estos servicios, así que no os puedo decir con certeza, pero hay rumores de ese tipo, la gente está descontenta, entonces si alguien vive por aquí, decídnoslo por favor si habéis tenido el gusto de visitar esos dos sitios, qué tal os ha parecido y qué pensáis sobre ellos, si recomendaríais ir ahí en el caso necesario o por lo contrario buscar ayuda en otro lado. También, como ya os he comentado, habéis visto que está el auditorio y centro cultural. Hay un parque de perros, de hecho, al final de la Nucía hay un parque de perros, donde, por cierto, justo ahí, que es de donde hemos venido nosotros, y ahora vamos en el sentido contrario por la avenida para enseñaros todo lo demás. Aquí hay autobús, hay paradas de autobús, obviamente, lo podéis ver. Lo que pasa es que no pasan muy a menudo, hay horario específico, lo podéis siempre consultar en internet o está en la lista, en el ayuntamiento hay horarios, en la información turística también. En la misma parada hay unas hojas con la ruta que hace el autobús y cada cuánto tiempo va a pasar. También realmente aparte del... mirad, casi se me olvida, casi paso de largo, madre mía. Juzgado de Paz. Este edificio a mí me encanta, yo lo considero muy muy bonito, me gusta edificios de este tipo, y es el Juzgado de Paz junto con Guardia Civil. Este edificio es muy muy importante por si necesitas hacer cualquier trámite en el juzgado o tener que ir a Guardia Civil, pues este sitio es donde tenéis que ir. Mirad cómo se ve, no sé si se verá en la cámara igual, cómo se ve el sol de gigante, obviamente no es así. Pero en la cámara los rayos de luz, mirad cómo se ven, como si fuera una bola gigante en el cielo. Y esta plaza de aquí, esta es la Plaza dels Músics, Plaza de los Músicos básicamente, en valenciano. Y aquí hay un restaurante, café para sentarse, hay sitio para los niños para jugar, un olivo centenario. Mirad, simplemente precioso. Esta zona no tiene tanta sombra como otros parques aquí que luego veremos, pero realmente en cada punto, mirad qué bonito, justo la montaña ahí detrás, es que es precioso. En cada punto de esta población de la Nucía hay diferentes parques para diferentes edades, por lo tanto los niños pues se lo pueden pasar bastante bien y hay algo que hacer con ellos. También hay baños, los habéis podido ver, azules, para utilizar en el caso necesario. Por cierto, aquí en la zona también, si no utilizáis el autobús, la mayoría de personas aquí sí que es recomendable pues usar transporte en el sentido de tener un coche, o hay gente que va por ejemplo con bicicletas, hay gente que usa patinetes eléctricos también, pero si tenéis que desplazaros a Benidorm, que hay una carretera todo recto, al final la veremos, a salir a la autopista para ir a Alicante, pues es necesario tener un coche. Por lo tanto, en pueblos así es bastante complicado si no tenéis vehículo propio. Pero hay gente, es decir, que se apaña, la tienda de chuches, hay gente que se apaña bastante bien con patinete o con bici. Lo que pasa es que dependiendo del tiempo que haga fuera en la calle también se puede o no usar este tipo de transporte personal. Aquí a la derecha tenemos una cuestecita donde hay una muy muy bonita ermita, por cierto. Os voy a poner aquí alguna foto, no vamos a ir ahí porque está bastante lejos. Subir la cuesta empinada con el calor que hace, pues es complicadillo, pero os pondré una foto para que la podáis ver y si estáis aquí, visitarla. Así que ya sabéis, transporte público complicado, mejor tener transporte privado personal. La Nucía es famosa por varias cosas, entre ellos el polideportivo. Al final de esta avenida donde estamos nosotros, cuando llegaremos a la rotonda donde empieza la Nucía, en la otra punta donde empieza, hay un polideportivo que de hecho se llama Ciudad Deportiva La Nucía, un sitio muy importante de referencia además aquí en la zona, donde hay cualquier tipo de actividad deportiva que se os pueda ocurrir. Luego os lo enseño también. Mirad, aquí tenemos uno de los supermercados, Spar. En esta zona no hay tantos supermercados, están todos enfrente al final de esta avenida. Este es el centro del día de la Nucía, también uno de los centros donde
A ver, sí que hay algunas actividades, pero la gente tampoco estaba muy contenta. No sé por qué motivo. Dicen que el servicio no era bueno, pero más allá ya no se comenta nada. Esta avenida sigue por toda la Nucía. Básicamente alrededor de esta avenida están construidas todas las casas, algunas callecitas sueltas, pero lo más importante es esta avenida de aquí. Mira, tenemos otra plaza con semisombra para sentarse y disfrutar. Por la noche hay luces, es todo bastante bonito. Y aquí ya vemos algo diferente, ya no son edificios de 2 plantas, también hay casas unifamiliares. Por lo tanto, aparte de todo lo que veis que son como pisos, mira, hay una academia para estudiar inglés, para el repaso de clases, también estoy viendo, óptica, carnicería halal, varios bancos, Santander, Caixa, me parece que es, también sí, ópticas, peluquerías, autoescuela, lo que congratula también. Así que aquí en la zona ya se mezcla un poquito, ¿de acuerdo? Se mezcla lo que son apartamentos con las casas y es básicamente como es la Nucía. Aquí se puede más fácilmente, digamos, encontrar una casa para vivir si esto es lo que queréis para vuestra familia. Y en general también en esta zona hay un sitio muy bonito. Lo grabé, me parece ser para nuestro canal familiar. Tengo que mirarlo. Si es así, os pondré el link aquí en el comentario debajo. Y es un parque con una fuente preciosa que nace naturalmente desde la montaña y es como una cascada de agua. Pero que muy bonita además. De hecho, es este parque de aquí. Ya hemos llegado hasta él. Qué rápido, la verdad, el paseo va avanzando bastante rápido y el parque realmente es muy bonito, lo están empezando a cuidar muchísimo más. Y mirad, ahí enfrente tenéis correos, por cierto, que es donde podéis hacer todas las gestiones con los envíos y las cartas. Mirad, ahí se ve incluso el mar desde aquí. Qué bonito, pero vamos a la sombrita para que se vea mejor. Mirad, este es el parque. Y si vais todo hacia abajo, a la izquierda es donde tenéis la preciosa fuente de agua. También os pondré alguna foto por aquí, que hice algunas fotos de lo bonito que era. Aquí viene gente con los niños, hay también columpios para ellos, para hacer deporte, salir a correr, también está muy bien. Y es un sitio bastante tranquilo en pleno centro de la Nucía. Mira, se llama así Font de la Favara. Y aquí en general en este mapa os ponen todas las zonas verdes donde podéis ir, sitios de interés, donde se puede hacer buenas fotos, pasear con los niños, con los perros, etc. La información turística también está justo aquí por si venís a descubrir esta zona. Este es el centro juvenil, el que veis ahí enfrente, centro juvenil de la Nucía. También hay diferentes actividades, se supone para jóvenes, ayuda para jóvenes en el caso necesario. Por si surgiera pues cualquier problema, aquí es donde podéis acudir. Aparte de algunos eventos que hacen para los niños para mantenerles ocupados por las tardes. Aquí ya hay edificios algo más nuevos que, por cierto, mientras que estamos andando por aquí os voy a comentar cuánto vale aquí la vivienda, ya sea para comprar o para alquilar algo. Realmente para comprar he encontrado muchísima oferta, pero no me lo he podido creer para una población pequeña, bastante pequeña comparando con ciudades, ¿no? ¿Cuántas casas y pisos se venden aquí? Ahora mismo hay 1140 más o menos propiedades que se venden aquí en la Nucía. Y los precios son bastante buenos y yo ya sabía que la Nucía es más barata que, por ejemplo, Albir, que es donde vivimos nosotros, donde el alquiler y la compra está por las nubes. Es un sitio como más de alto standing, en el sentido de que es más caro, es turístico, pero también es más caro. La calidad de vida aquí es muchísimo más alta, por lo tanto la gente que viene aquí pues se han disparado los precios y sobre todo vienen de clase media alta, los que ganan sueldos un poco más altos, porque si no es imposible permitirse aquí vivir en el Albir. Así que Alfaz del Pi es algo más económico, pero la Nucía y Polop lo son todavía más. Comprar se puede aquí desde 72.000 euros, que esto sería un piso de 2 habitaciones.
Mirad otro parquecito infantil por aquí pequeñito. Una habitación se puede comprar desde 76.000 euros. De 3 habitaciones también hay pisos desde 92.000 euros. ¿Veis? O sea que la diferencia tampoco es. Y casas, por ejemplo, una casa de una habitación pequeñita se puede comprar desde 74.000 euros también. Está bastante bien, pero tenéis una casita para vosotros. Y de 2 habitaciones desde 95.000 y así va subiendo según pues lo que vayáis encontrando. Cuantas más habitaciones, más cara. Alquiler solo hay 24 propiedades, pero aún así está bastante bien. Desde 500 euros, un estudio en este caso. Un dormitorio desde 600 euros, este es con muebles, y 2 dormitorios desde 580. Vale un poco menos que de un dormitorio porque está sin amueblar totalmente. 3 dormitorios hay por 750, pero este ya es muebles nuevos, muy bonitos, soleado, ya veis la diferencia un poquito. Las otras casas, bueno, pisos son más antiguos. Y casas hay desde 650 euros de una habitación y de 5 habitaciones por 800 euros, imaginad. Así que es bastante más barato que en Albir, donde una casa por menos de 1.500 euros no la vais a encontrar ahora mismo, ya prácticamente el doble. Esta es la avenida que sigue. Aquí a la derecha tenéis el colegio de educación secundaria, colegio público de aquí. Y por toda esta zona ya también hay algunos parquecitos, los veis ahí enfrente, donde se puede pasear y hacer deporte como zonas naturales, parque natural, vaya si lo queréis llamar. Y enfrente ya empezamos a tener gasolineras, más supermercados más grandes tipo Mercadona, Lidl. También tenemos mercachina, o sea, como bazares tipo chinos con cosas baratas para comprar. Hay un parque también de multiaventura para niños y para adultos para trepar sobre redes, árboles. Realmente es bastante increíble y muy completa la zona. Mirad, y además está rodeada de naturaleza. Todo esto es aire puro aquí en La Nucía. Y como la guinda del pastel, ahora mismo nos vamos hacia el final de esta avenida para enseñaros el polideportivo más grande, más importante de esta zona que pertenece a La Nucía. De hecho, por eso se llama La Nucía Ciudad Deportiva. Nos vamos para allá. Ya estamos justo al final de la misma avenida por donde hemos estado andando. Ya veis que enfrente tenéis gasolineras, está Lidl. También tenéis ahí Mercadona, como os he comentado, tiendas de muebles de cocina, más gasolineras, una rotonda enorme que a mí me encanta, mirad qué fuente más bonita, y ahí pone La Nucía, hay como una señal ahí que dice La Nucía, y aquí es donde empieza el polideportivo. Pero mirad, justo esta calle de ahí enfrente donde veis de la gasolinera, si vais por esta calle un domingo encontraréis un rastro enorme, tipo el que hay en Benidorm, el Cisne, algo muy parecido, pero más grande, el rastro de Poló. También hay mercadillo yendo por esta carretera con fruta, verdura, algo de ropa aquí en la zona. De hecho, creo que también están los domingos, justamente hoy. Me desconcierta ver en la pantalla una bola gigante del sol, cuando realmente el sol no es así, pero mi teléfono enfoca la luz que hay alrededor, el aura del sol, si lo queréis llamar así, y parece una bola de fuego gigante en el cielo. Vaya, muy desconcertante. Y toda esta zona, ahora lo veréis, toda esta zona es donde ya básicamente empieza el polideportivo. Aquí están haciendo todavía bastante obra porque están constantemente añadiendo más cosas, pero este polideportivo lo usamos tanto gente que no vivimos en La Nucía, que vivimos alrededor, como los que son habitantes de esta población, la gente de fuera. Se puede usar, hay muchísimas actividades extraescolares para niños durante todo el año, clases de natación, zona del spa como tal, lo que es piscina para nadar, tienen jacuzzis, tienen sauna, tienen muchísimas cositas ahí, y también clases para adultos al igual que el gimnasio. Esta zona de aquí, por ejemplo, realmente no sé muy bien para lo que es, pero yo las veces que lo he visto abierto, he visto a los hombres conduciendo unos coches
teledirigidos, así más grandecitos, como 4x4, pero coches teledirigidos, vaya, pequeñitos, con unos mandos, y eran como carreras de coches de ese tipo, no sé. Lo he visto, entonces me imagino que es por eso, porque ya que estaban ahí, será como algún club deportivo de este tipo de competición con coches teledirigidos eléctricos. También tienen aquí, recientemente lo que han puesto es una zona para skateboards, para patinar, también una zona de parkour, si no me equivoco, pero mirad, está prácticamente rodeado, en medio de la nada, rodeado de montaña, de piedras, de árboles, en una zona súper tranquila. De hecho, han construido, mirad, aquí también están construyendo todavía cosas, será algo nuevo que van a hacer aquí, que todavía no hay ni carteles ni nada por el estilo de qué es lo que va a hacer, pero han construido detrás del polideportivo un estadio de fútbol, incluyendo pistas de atletismo también, y han puesto varios edificios que son para alojar, cuando haya grandes eventos, para alojar a la gente aquí, que son apartamentos. Así que realmente están haciendo una ciudad polideportiva de referencia en nuestra zona. Mirad, ahí enfrente lo que veis es la zona de parkour, de hecho se llama así, es específica para esto. Por lo tanto, los adolescentes, los adultos, a los que les interesa, vaya, todo aquello, lo pueden practicar aquí en un entorno seguro. Hay campos de fútbol, también hay pistas de tenis, pistas de pádel, parque infantil dentro, hay diferentes clases, también tienen clases de natación artística, me parece, entonces cada año añaden más cositas, artes también de defensa personal, y estos son los edificios que han construido aquí justo al lado de polideportivo, que de hecho lo están terminando, me imagino todavía. Así que es muy completo, la gente lo usa muchísimo y realmente es algo muy importante lo que ha hecho famoso esta población de la Nucía. Así es, interesante y muy completa además todo lo que de servicios se trate, población de la Nucía. Incluso tiene un pedazo de polideportivo donde hay, también no lo he dicho, pero hay también actividades extraescolares, muchísimos, y la gente que reside aquí y que está empadronada reciben un descuento importante. Hay un spa dentro de la piscina para natación, piscina para niños que es más calentita y menos profunda, jacuzzis, sauna, masaje para los pies, el pediluvio, hay también agua helada, muchísimas cosas. Por lo tanto, la gente que vivimos aquí en la zona, incluso que no somos de la Nucía, visitamos frecuentemente este polideportivo, especialmente en invierno. Y el gimnasio que tienen es muy completo, tienen algunos packs para todo el año o abonos mensuales. Espero que os haya gustado dar este paseo con nosotros. Nos vamos a parar en la sombrita. Ah, sí, mucho mejor. Os deseo un estupendísimo día de hoy y nosotros nos vemos ya mañana con las últimas noticias desde España. Adiós.